El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron, decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento, hermanos. Esta travesía que hace el Señor con los discípulos de ir de una orilla del lago hacia el otro extremo, la otra orilla, va a permitirle al Señor medir cómo estaba la fe en sus discípulos. Y todo lo que va sucediendo pareciera como que el Señor lo va permitiendo muy a propósito. Desde el momento en que nos dice el Evangelio que en medio de aquella gran tormenta, Jesús estaba, dice, en la popa de la barca, dormido, como que haciéndose el desentendido de todo aquello que estaba pasando. O una de dos, digo yo, o tenía un sueño, ¿verdad?, de aquellos que decimos nosotros, de piedra, o se estaba haciendo a lo mejor el dormidito, porque es inimaginable pensar de que los discípulos están sofocados, ellos que se las dan de expertos y realmente tenían mucha experiencia, ¿verdad?, en asuntos del mar. La mayoría de ellos eran pescadores. Están ellos lidiando, buscando la manera de salvar la barca, y el Señor por el otro extremo, tranquilo, en paz. Podemos decir también la diferencia entre los discípulos y Jesús también, hermanos. Cuando se tiene esa seguridad en Dios, en el caso de Jesús, nada destruye esa paz que se consigue por la unidad con Dios. Por eso algunos afirman: el Señor está sereno, pacífico, tranquilo, porque Él tiene puesta su confianza en Dios. No así los pobres discípulos, pues que estos, como estaban acostumbrados a ver estas cosas en el mar, estaban asustados, y la primera reacción de ellos es llenarse de miedo. Esa es la primera reacción, que es una reacción natural: miedo a la muerte, miedo a perder la vida. Pero esta reacción los va consumiendo, esta reacción los va paralizando, esta reacción va produciendo en ellos pánico, terror, y los lleva a otra reacción, la segunda de los discípulos: buscar el apoyo en el Señor. El Señor está ahí, pero está en este letargo del sueño. Decimos, pues a lo mejor, esperando ¿qué cosa? Lo que efectivamente sucedió.
que los discípulos le fueran a despertar con sus gritos, con sus auxilios, y el Señor, al despertarse, sabe lo que tiene que hacer para proteger y salvaguardar la vida de los suyos. Esta es la reacción natural también que tenemos nosotros, que supuestamente creemos en el Señor, pero cuando tenemos el agua hasta el cuello, hasta esa hora nos acordamos que necesitamos del Señor, ¿verdad? Hasta esa hora, ay Dios mío, ay Señor, mira que ya no aguanto este problema, esta situación, ayúdame Señor, ayúdame Diosito lindo, ¿verdad? Y comenzamos a tirarles un montón de verbos al Señor, pero cuando no tenemos problema, cuando no hay tormenta, ahí andamos campantemente en el mundo, ¿verdad? Llevamos una vida sin freno y una vida sin Dios. Por eso es que estas tormentas, como la del Evangelio y las tormentas que vienen en nuestra vida, tienen un lado positivo. ¿Cuál es ese lado positivo? Que nos ayuda a acordarnos que existe Dios y que el Señor está ahí para salvarnos. Ese es el lado positivo. Hasta cierto punto, pues, se le ve el lado bueno a la tormenta, como muchas veces suele pasar en nuestra vida cristiana. Cuando viene la tormenta es cuando solamente buscamos de Dios, nos acercamos del Señor. De lo contrario, vivimos como que no existiera el Señor en nuestra vida. Y el Señor entonces, pues hace la obra, ¿no? Aquí vemos cómo el Señor con su palabra, con la autoridad de su palabra, manda, ordena que cese la furia del viento, del mar, y aquello vuelve a la paz, a la tranquilidad. Aquí se muestra esa faceta de Jesús Señor, de su señorío sobre la creación, sobre la naturaleza. Ese señorío que le ha sido dado por ser el Hijo de Dios, por ser el Mesías, el ungido del Señor. Él sabe perfectamente que toda la creación está sometida a Él. Todo fue creado por Él y para Él, y todo se mantiene en Él, predicó San Pablo de Jesucristo. Por eso los apóstoles pasan de un miedo a un temor, porque en definitiva los que estaban dormidos no era el Señor. Yo digo lo contrario, los que estaban dormidos y se despertaron, pero en la fe, fueron los discípulos, fueron los apóstoles. Y yo creo que esa era la reacción que quería provocar el Señor en ellos. Esta reacción de miedo que los tenía que llevar a descubrir a su Señor vivo entre ellos, poderoso, excelso, grande, dominante de la creación y sobre todo salvador de sus vidas. Y al final miren ustedes la pregunta con la que cierra el Evangelio. Ellos se cuestionan, ¿quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? O sea, en esa pregunta hay un despertar en el corazón de los apóstoles, de los discípulos. Despiertan a la fe, comienzan a ver a Jesús no como el mortal, no como un maestro más, no como un personaje ilustre, lo comienzan a ver como el poderoso, como el todopoderoso, como el Hijo de Dios, como efectivamente lo que es Jesús de Nazaret, el Dios con nosotros. Por eso, hermanos, hoy el Evangelio pues nos invita que cuando estemos pasando estas tormentas, y todos pasamos por muchas tormentas, la vida es como ese viaje que hicieron los apóstoles con el Señor. La vida es, salimos de una orilla. ¿Cuál orilla? La de la tierra. Y después vamos en el mar de la vida. Ahí vamos navegando hasta llegar a la otra orilla. La otra orilla es cuando lleguemos a la presencia del Señor. Eso es la vida.
Y en medio de ese tiempo que el Señor nos da de orilla en orilla, vienen las tormentas. Entonces hoy el Señor me dice, te dice, nos dice: aquí estoy yo, hijo, para salvarte. Aquí estoy yo, cuenta conmigo. Clámame, órame, invócame, despiértame con tu oración, despiértame con tu fe, y yo estaré listo para salvarte, para darte mi salvación. Que el Señor pues reciba nuestra fe y nuestra confianza, y sea Él verdaderamente ese guardián, como dice un salmo, el guardián que nunca duerme ni reposa, siempre está despierto para nuestra salvación. A Él pues todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.